Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el doctor Youssef El-Guingui, médico de familia del municipio londinense de Tower Hamlets y autor de este excelente manual titulado Cómo desmantelar la sanidad pública en 10 sencillos pasos. Bienvenido, doctor. Gracias por invitarme al programa, Max. Muy bien, en los últimos 2 años hemos dedicado ya algunos episodios al desmantelamiento de la sanidad pública británica. Vamos a empezar con los 2 primeros pasos. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? Se trata de un proyecto a largo plazo, Max, que se inició hace 30 años y que ha hecho que la sanidad pública británica deje de ser un sistema financiado con fondos públicos, un sistema de un único pagador, para convertirse en un sistema sanitario basado en el mercado, cuyo objetivo final, a juzgar por cómo se están desarrollando los acontecimientos, es acabar desembocando en un seguro privado universal. En el sector privado, las empresas intentan convertirse en monopolios. Por ejemplo, las compañías telefónicas adquieren las unas a las otras con ese fin, y hay muchos otros sectores que no dejan de fusionarse. Josh Osborne les da dinero gratuito para que puedan fusionarse y convertirse en grandes monopolios porque quieren que el precio de las materias primas y de la mano de obra en el mercado sea el más bajo posible, y de esa forma que los que estén dentro pueden enriquecerse aún más. Ahora bien, en el sector de la sanidad ya existía un monopolio, la sanidad pública, y ya se estaban consiguiendo los mejores precios en lo que se refiere a medicamentos, tiritas, suturas. Funcionaba perfectamente y los costos administrativos no llegaban al 3%. ¿Por qué ahora que el sector privado pretende convertirse en un monopolio como la sanidad pública, con la diferencia de que todos los beneficios van a parar a una serie de burócratas, charlatanes y banqueros gánsteres, obligan a la sanidad pública a salir al mercado para competir? Ahora mismo ya nadie compite en el mercado está muerto porque está monopolizado. ¿Por qué obligan a la sanidad pública a sumergirse en este foso de cocodrilos en un momento de la historia en el que ese mercado ya no existe? Ahí está la clave. No hay nada que justifique el desmantelamiento de un sistema de salud público y universal que cuenta con el beneplácito de la población británica y que constituye una institución casi sagrada en el Reino Unido. Y si hablamos de costos, tiene usted toda la razón. Se trata de la forma más económica de ofrecer atención sanitaria. Los datos del resto del mundo así lo corroboran. Los costos de la sanidad pública británica están muy por debajo de los que conllevan sistemas como los europeos o el estadounidense. Pero cuando se introducen las fuerzas de mercado y el sector privado, que se opone frontalmente a la filosofía de la sanidad pública... ¿Por qué no hacen que los contratistas privados a los que se les está vendiendo la sanidad pública en pedazos tengan que exponerse al mercado y competir? Sí. Hagan que compitan. No, es mejor no competir con los amigos de Josh Osborne, que han establecido un monopolio protegido por el Estado. Solo quieren que haya competencia en el sector público para poder quedarse con los activos, como están haciendo en Grecia. Un ejemplo clásico en el que los banqueros se han incautado de los activos del país, arrebatándoselos a la población que se muestra indefensa. Uno de los problemas que tienen los británicos es que cuando acuden a un centro sanitario, que es donde se les ofrece el servicio, no tienen que pagar un solo penique. Es gratis. Y mientras siga siendo así, creerán que todo va estupendamente y que no ha cambiado nada. El proceso de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública supone que los gastos administrativos se incrementen un 30%, antes de que el costo de la atención sanitaria se dispare y se sitúe en niveles propios de la sanidad estadounidense, en la que los pacientes se tiran un montón de tiempo esperando a que los atienda un médico y al final los acaban metiendo en una bolsa de plástico y tirándolos a la basura. Pero esa subida de precios no la harán hasta el último segundo, cuando ya sea demasiado tarde y el proceso sea imparable. Entonces, le obligarán a la gente a pagar 30 libras cada vez que vaya al médico. Pero, aunque la gente se oponga, el proceso ya habrá empezado y no habrá nada que hacer. Esa es exactamente la cuestión. La Ley de Reforma Social y Sanitaria del 2012, que aprobaron los conservadores en el anterior gobierno de coalición, supone una privatización de la sanidad, aunque David Cameron y los miembros del gobierno lo sigan negando. La sanidad pública ha sido abolida de manera legal. Ese sería el titular. Lo que pasa es que en la superficie todo parece seguir igual. La gente sigue sin tener que pagar cuando va al médico o al hospital, pero por debajo todo se está transformando. Cuando hablamos de privatización, la gente no identifica bien las causas. Cree que solo se han hecho unos pocos cambios sin darse cuenta de que el objetivo final es precisamente ese, privatizarlo todo. Y esa privatización total de la sanidad ya no está muy lejos en el tiempo.
Ahora se están empezando a introducir los presupuestos sanitarios personales, que para el 2018 se habrán extendido a 5 millones de pacientes, los más complejos. Sí, es cierto que habrá un bote de dinero disponible, pero ¿qué pasará cuando ese bote se acabe? Hay quien dirá, pues rellénenlo. El problema es que cuando no hay dinero, el bote no es tan fácil de rellenar, y hay que acabar recurriendo a los copagos y a los seguros privados. Seguro que ha oído hablar de lo que está pasando en Manchester con la ley de la descentralización de la atención sanitaria y el traspaso de competencias a las autoridades regionales, que ahora va a extenderse a otros territorios. La atención sanitaria va a seguir los pasos de la asistencia social, que ya ha sido privatizada y sometida a prueba de ingresos. El principal asesor de David Cameron en materia de sanidad escribió hace unos años un artículo en The Telegraph en el que decía que los nuevos organismos sanitarios regionales deberían fusionarse con las compañías de seguros y que los que pueden pagárselo deberían contribuir a su propia atención sanitaria. Creo que la sanidad es el mayor componente de la economía del Reino Unido. Supone cerca del 10%, lo que significa aproximadamente unos 140.000 millones de libras del PBI británico. Por tanto, es la piñata más interesante de todas, porque es la que al romperla ofrece los mejores caramelos. Sí. Y los beneficiados serán los fondos de pensiones extranjeros. Ya ha sucedido con la venta del sistema ferroviario, de Eurostar, de Royal Mail y de algunas partes de la sanidad pública. Se lo venden al Estado alemán, que luego introduce ese dinero en las cuentas de pensiones de sus ciudadanos, lo que hace que puedan disfrutar de una jubilación plácida tumbados en alguna playa de por ahí. Todo gracias a que David Cameron considera que los jubilados británicos no pueden disfrutar de esos activos. Prefiere privar de sanidad a los ciudadanos y obligarlos a trabajar hasta que se mueran para que los jubilados alemanes cobren una suculenta pensión y puedan disfrutar de las mejores vistas de la playa, mientras a las mujeres británicas ni les llega para comprarse un bikini decente. Sí, piense si no en la iniciativa financiera privada, que es un ejemplo clásico de extracción y absorción de la riqueza pública. De hecho, hay más de 100 hospitales en todo el país que han sido construidos mediante iniciativa financiera privada. Por ejemplo, el hospital en el que yo trabajo, el de Tower Hamlets, que es el más grande del país, es el que cuenta con una mayor participación de la iniciativa financiera privada, hasta el punto de tener que pagar unos 2 millones de libras semanales en concepto de intereses. ¿Cómo puede ser que los profesionales sanitarios de este país, que se ganan la vida trabajando y que incluso cobran un salario elevado de a lo mejor 100.000 libras al año, estén siendo vilipendiados por la BBC y los demás medios que los acusan de estafar al sistema y que proponen que ese dinero es mejor dárselo a un banquero que gana 20, 30 o 40 millones de libras al año y que desde su posición elitista se queda con el dinero de todos sin contribuir con nada a la economía? ¿Cómo es posible que exista esa mentalidad? ¿Cómo puede ser que la BBC y otros medios se hayan autoconvencido de que ganar dinero en el mundo de la sanidad está mal, pero que en cambio ganar dinero en el mundo de la banca de capital privado es todo un logro? La sanidad pública no es una cuestión aislada, forma parte de un macroproyecto neoliberalista basado en la privatización, la desregularización, la financiarización y la supresión de los sindicatos que lleva sucediendo desde finales de los 70 o principios de los 80. Y ese macroproyecto puede aplicarse a cualquier sector. La iniciativa financiera privada consiste en la utilización de instrumentos financieros complejos en los servicios públicos. Uno de los problemas que he percibido yo en este país es la falta de respeto por sí mismos que tienen los ciudadanos británicos. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, el ciudadano medio no está dispuesto a pagar 1 o 2 libras más al mes para poder tener una banda ancha de más velocidad. No consideran que merezca la pena pagar ese dinero porque no tienen ningún respeto por sí mismos y se contentan con seguir siendo ciudadanos de segunda clase en lo que se refiere al mundo digital. Y en lo que respecta a la sanidad, seamos claros, a la mayoría de los británicos les gusta beber en exceso. Esos son sus valores. Pero tener una buena sanidad no parece que forme parte de su sistema de valores porque no tienen ese respeto por sí mismos. La población tiene la sensación de que la sanidad no le hace falta, que no la merecen. A mí, ¿qué más me da? Que me traigan mi botella de ginebra y me dejen en paz. ¿Cómo se educa a la población para que se preocupe por sí misma como debe y exija una sanidad pública decente? La verdad es que es una pregunta muy difícil. Muchos de los hábitos de vida de los que tanto le gusta hablar a la prensa sensacionalista, como el tabaquismo o la obesidad, obedecen a numerosos factores.
Yo estuve viendo el debate de antes de las elecciones sobre la sanidad pública y había una especie de consenso entre el público sobre la idea de que la gente tiene que cuidar de sí misma. En este mismo edificio está la sede de Terrafirma, una empresa de capital privado dirigida por Guy Hans. Pues bien, la gente que trabaja en Terrafirma no tiene respeto por sí misma, presentan todos un pésimo estado de salud porque carecen de respeto por sí mismos. Al final todo tiene que ver con los condicionantes sociales de la salud. Sabemos que las privaciones socioeconómicas tienen mucho que ver con ese deterioro de la salud que presentan muchas personas. De hecho, los pobres siempre son más propensos a beber, a fumar, a padecer enfermedades mentales, a tener una muerte prematura, a sufrir comorbilidades o enfermedades de largo recorrido. Yo creo que la gente sí que es consciente de que están haciendo con la sanidad lo mismo que han hecho con Grecia. Robarles los activos delante de sus propias narices. Sí. Pero les da igual, con independencia del escalafón de la sociedad al que pertenezcan, sean ricos o pobres. Una de las mayores victorias del neoliberalismo ha sido acabar con las estructuras sociales y la solidaridad, como ha ocurrido con los sindicatos y los partidos políticos que antes se oponían al capital y a los intereses dominantes. Ahora tenemos una sociedad hiperindividualista en la que cada persona está atrapada en su propia lucha. Eso es lo que hace posible que se pueda desmantelar la sanidad pública, y los medios dominantes no se hacen eco de ello. La privatización de la sanidad pública ya es inexorable. No hay vuelta atrás. Lo único que les queda es subir los precios y obligar a los pacientes a pagar 20 o 30 libras por ir al médico. Luego apagarán las luces y ya está. Toda la sanidad habrá quedado en manos de banqueros extranjeros y el país se sumergirá en un periodo de enfermedad y muerte. Podemos hablar del tema todo lo que queramos, pero ya hemos superado el punto de no retorno y no creo que haya forma de salvar la sanidad pública. Está acabada. En eso no puedo estar en absoluto de acuerdo con usted, Max. Bueno, estoy de acuerdo en que si las cosas siguen por este camino, nos dirigimos inexorablemente hacia un mundo de seguros privados universales, independientemente de cómo trate de suavizarlo el gobierno. Pero no olvide que la sanidad pública es sagrada en este país. Se trata de la institución más popular de todo el Reino Unido, más popular aún que la monarquía. También lo es Stonehenge. Sí. Y la cultura de los druidas, que sigue siendo sagrada en este país. Lo que pasa es que, a pesar de ser sagrada, ya no se ven druidas por ahí. La sanidad pública está muerta y enterrada. Puede ser sagrada, pero está muerta. Pero si miramos... Igual de muerta que Stonehenge y que los druidas. Ya no existen. Sí. La deuda es la reina de todo. La deuda y solo la deuda. Bueno, yo no creo que ese deba ser el mensaje que transmitamos a los espectadores, Max. Yo creo que... ¿Por qué? ¿Les contamos la verdad? ¿O mejor les dejamos que se pongan hasta arriba de alcohol en el festival de música de, no sé, Glastonbury? Y así olviden las penas. Tenemos que irnos. Bueno, se ha acabado con la población y nadie va a echarla en falta. Doctor, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado, el doctor Joseph El-Gingi, autor de Cómo desmantelar la sanidad pública en 10 sencillos pasos. Una historia tristísima. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.